personas. Bueno, tú eres especialista en temas educativos y la inteligencia artificial viene a contribuir al desarrollo de todos esos procesos educativos. ¿En qué medida podemos pensar en que esos sectores más apartados, eso que llamamos la Colombia profunda, la inteligencia artificial sí puede llegar cuando hemos conocido casos en los que el estudiante o la persona a la que le queremos llegar ni siquiera tiene energía eléctrica? Unos casos, otros tienen energía eléctrica, pero la señal no la tiene disponible y tiene que caminar mucho y se tiene que subir a un árbol para encontrar la señal. ¿Cómo llegamos con la inteligencia artificial en circunstancias como esta? Mira que yo sonrío cuando dices que soy especialista en educación, porque yo creo que no hay un especialista en educación. O sea, la educación todos los días se mueve, se transforma, cambia, aprendemos. Yo cada día aprendo de mis estudiantes, créeme que son los mejores maestros que he tenido, aprendo más de ellos que lo que aprendí en las facultades de educación donde me formé. Pero sí, soy una apasionada de la educación. ¿Cómo llegar a esa Colombia profunda? Que me encanta ese término además y trato de usarlo mucho en mis conversatorios y en mis charlas con amigos y con personas con las que coincido cuando hablamos de este tema. Y es, pues hay un problema claro y presente en la ruralidad de nuestro país, que es la mayoría del territorio, ¿cierto? Es muy fácil para un maestro enseñar en un ambiente urbano, cuando tiene energía eléctrica, cuando tiene computadores, cuando tiene sillas cómodas, pero cuando llegamos a esa Colombia rural, a esa Colombia profunda y no tenemos energía eléctrica, los niños se sientan en el piso, los niños tienen que caminar 2 horas para llegar, entonces tú les hablas de inteligencia artificial y van a decir, esta señora se está burlando de nosotros. Pues porque sería la primera reacción, ¿cierto? O sea, no tengo una silla y cómo me vas a hablar ya de inteligencia artificial. Entonces creo que aquí le corresponde al Estado y es parte de lo que yo considero no negociable en el uso de la inteligencia artificial en los ambientes académicos, y es no negociable no brindar la inteligencia artificial como una herramienta pedagógica a todo el nivel. O sea, tenemos que llegar y entender que la inteligencia artificial, en la medida que llega a todo el territorio nacional, lo que lleva es a suplir una necesidad latente. Si tenemos un sitio donde, por ejemplo, hay un maestro y tenemos 100 estudiantes, pues con 2 o 3 computadores que tengan la inteligencia artificial allí y que los niños tengan acceso a hacerle preguntas a los diferentes chatbots que hay en la actualidad y que seguramente llegarán más cada día, pues ese maestro va a tener 5 facilitadores más, va a tener 5, no digamos personas, 5 cerebros ahí en ese computador que le van a estar resolviendo las inquietudes al niño. Entonces me imagino yo y me sueño y quisiera poder ver que en la ruralidad vamos a tener unos centros que van a ser más que un colegio, unos centros de experiencias y de aprendizaje donde los niños puedan aprender usando la inteligencia artificial. Que eso es maravilloso, porque entonces ya vemos cómo en algunos lugares una profesora en su salón de clase tiene estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, y esa profesora tiene que enseñarle a los diferentes niños de diferentes edades. Tenemos un niño de 7 años junto a otro de 14, hay una enorme diferencia allí en la parte de madurez, en la parte de edad y demás, pero si nosotros tenemos entonces la inteligencia artificial en el salón de clase, la profesora puede perfectamente trabajar con los niños de 7 y 8 años y los niños de 13 y 14 pueden estar trabajando con la inteligencia artificial y la profesora se convierte entonces en una facilitadora. Yo diría que hay que transformar el ambiente educativo. Los niños tienen que ir a un sitio donde no se les imponga lo que tienen que aprender, sino donde se les muestre todo lo que hay, como este abanico de posibilidades, y que la inteligencia artificial se convierta en un dador de información. El maestro va a tener que estar ahí para enseñarle al estudiante qué hacer con esa información.
Porque uno de los miedos que tienen los profesores es que yo le digo al chat GPT que haga un ensayo y lo hace y el niño me lo presenta a mí y me engaña. No, yo como maestro no me puedo dejar engañar de un documento que no tiene la voz del estudiante, que obviamente ha sido escrito por la inteligencia artificial, pero ¿cómo hago yo para que el estudiante entienda que ese ensayo que hay ahí, pues se puede convertir también en una herramienta para aprender? Listo, este es un ensayo que te hace la inteligencia artificial. ¿Qué encontramos aquí que lo haga diferente a un ensayo escrito por un estudiante? ¿Qué palabras de vocabulario no conocidas que fueron usadas por el chat de inteligencia artificial? ¿Cuál es la posición? ¿Hay alguna posición aquí en este ensayo o no? ¿Puedes hacerle curaduría a este ensayo? ¿Puedes pensar y criticar este ensayo? O esta mañana estaba entrenando a unos profesores en el tema del uso de la inteligencia artificial en el salón de clase y yo les decía, ¿qué tal si le decimos al niño, vamos a escoger aquí el estudiante que mejor le haga la pregunta al chat GPT para que saque un producto diferente? O sea, el que le dé más instrucciones precisas para que el producto que recibamos sea lo que queremos recibir. Entonces, creo que la inteligencia artificial va a ser maravillosa y funcional en la medida en que los adultos aprendamos a utilizarla, en que no le tengamos miedo, en que la veamos como la solución a los problemas que tenemos y en que existan en las regiones del país y en las regiones del territorio, rurales y urbanas, unos centros educativos que sean más bien unos centros de experiencia donde los niños se autoeduquen, se formen con la guía de un profesor, recibiendo la información de todas estas opciones que nos brinda la tecnología en la actualidad y que desde allí podamos ir perfilando en el estudiante su sentido crítico, su sentido de la ética, que le mostremos hasta dónde llegar, qué se puede y no se puede hacer con la inteligencia artificial y que tengamos unas leyes robustas que también le hagan un seguimiento a la inteligencia